¿No les ha pasado que se encontraban jugando, relajándose un poco de las preocupaciones de la vida, en su tostadora del momento, con GTX Inside o RTX 3050 para gozar del Ray Tracing a 10 cuadros por segundo? Fuera cual fuera la PC que usaban, estaban disfrutando tranquilamente de su videojuego favorito, y de pronto les aparece un extraño error de Windows que hace que el juego se cierre automáticamente. Y esto no solo les pasa una vez, sino varias veces en días diferentes o cada vez que encienden el PC. Bueno, a mí no me ha pasado, pero le pasó a un conocido, el cual me pidió ayuda y eso me inspiró a hacer este video. Luego de que él me pidiera ayuda con este problema, yo siempre le recomendaba que tomara captura al mensaje de error, para que yo pudiera tener una idea más exacta de la causa de este problema. Pero él nunca lo hacía, quién sabe, porque estaba distraído en ese momento o no sabía muy bien cómo manejar su PC. Y pues yo tampoco tenía posibilidad de acceder a su computadora en ese momento. Así que yo no llegaba a dar con la causa del error, pero yo tenía varias suposiciones. Primero pensé que sería una falla de alguno de los componentes, como podría ser la RAM o la gráfica, ya que él me decía que en una de esas veces en que el juego se cerraba súbitamente, le apareció un error de memoria, y pues no me dio más detalles. Como dije, él nunca estaba prestando la atención a estas cosas. Pero esta primera suposición me parecía una causa muy poco probable, debido a que la tarjeta gráfica y la RAM no tenían mucho tiempo de uso, por lo que otra de mis suposiciones era que el videojuego en el que él estaba viciando en ese momento era muy pesado para los componentes que él tenía en su PC, ya que él suele usar varios mods en sus videojuegos, sobrecargando así la VRAM y la RAM, lo que podría haber generado que el juego se cierre por insuficiente memoria. Y pues, esta era una causa que yo no podía descartar, pero eso no me convencía todavía. Así que también pensé que podría tratarse de un problema de temperaturas altas en los componentes de su PC, ya que al sobrecalentarse, estos podrían reaccionar de maneras inesperadas. Aunque actualmente los componentes como la GPU, el CPU o la RAM ya vienen programados para que, al alcanzar temperaturas altas, estos bajen sus rendimientos, y así, de alguna manera, se asegure que las temperaturas bajen, ya que mientras más alta sea la velocidad de reloj, que por cierto se expresa en Hz, y que es la que usualmente mide la potencia de estos componentes, esto hará que las temperaturas sean más altas. Y por esto pensé, este podría ser un desencadenante de los cierres inesperados de los videojuegos. Así que le pregunté si el case de su PC tenía buen flujo de aire, y me dijo que sí, que había comprado un buen case, lo suficientemente grande y con una buena cantidad de ventiladores. Pero tenía la mala costumbre de jugar siempre con la ventana y la puerta cerradas en su habitación, y que después de un largo tiempo de uso intensivo de su PC en videojuegos, su habitación parecía un horno. Por ejemplo, se la pasaba jugando seguido 2 o 3 horas, y ahí era cuando su PC empezaba a tartamudear. Es decir, los FPS caían abruptamente, o en palabras más simples, sucedían trabones por ratos. Y esto era evidente que estaba pasando por las temperaturas altas en su habitación, y la falta de un buen flujo de aire en el mismo. Ojo que ya no estábamos hablando solo de qué tan buen case tenía, sino de qué tan buena ventilación había en la habitación donde tenía el PC funcionando. Así que, si haces lo mismo que él, eso no es recomendable. En lo posible, siempre abre la ventana o la puerta de la habitación si es que le estás dando un uso intensivo a tu PC. Además me contó que en un momento se le había dado por tocar el vidrio lateral de su case, y este estaba quemando bastante, y que esto lo había notado después de que ya había pasado una hora, lo cual a mí me preocupó, pues esto es un poco peligroso, debido a que este incidente en el peor de los casos sí podría haber dañado sus componentes, pues mantenerlos tanto tiempo con ese exceso de calor podría disminuir la vida útil de los mismos. Así que tuve que ir a ver personalmente su computadora, y después de un rato revisándola, me di cuenta que tenía 2 ventiladores puestos en la dirección incorrecta. Estos estaban en la parte superior del case, y con orientación para botar el aire caliente del interior hacia afuera. Aparte del ventilador que estaba en la parte posterior en la misma orientación que estos. Y en la parte frontal contaba con 3 ventiladores puestos en la orientación para extraer aire frío del exterior y meterlo en el case. Pero solo uno de ellos estaba funcionando, debido a que era el único conectado al controlador y la fuente de poder. Esto porque, según me comentó, le faltaron conectores para los ventiladores superiores que había comprado recién.
así que prefirió conectar estos, porque eran los más bonitos del case, y que habían tenido un precio relativamente caro, para hacer solo 2 ventiladores sin un controlador incluido. Así que por cierto, tuve que comprar este tipo de cable splitter PWM de 4 pines para ventiladores, que permiten multiplicar por 4 la cantidad de conectores. Aunque la verdad es que solo necesitaba uno de 3 conectores, pero como dicen, es mejor que sobre que falte. Y me puse manos a la obra. Conecté los 2 ventiladores de la parte frontal que faltaban conectar, y empecé a desinstalar los de la parte superior y ponerlos en la orientación correcta, que sería la de permitir ingreso de aire frío. Y con esto había un problema menos, pero eso no me aseguraba que se iba a solucionar el problema del que hablé al inicio de este video. Así que, ya que en ese momento tenía acceso a su computadora, aproveché para probar la PC un rato. Abrí Dota 2, que era el juego que el dueño de la computadora solía jugar más y con el que sucedía el error casi siempre. Y esto lo hice con la intención de poder reproducir el famoso error, pero este nunca apareció. Así que no me quedaba otra que seguir esperando que al dueño de la computadora le volviera a aparecer en algún momento. Al final dejé el problema de las temperaturas como una posible causa, pero esto tampoco me convencía. Otro de los errores que él me comentó que le aparecieron fue que cuando estaba viciando, de un momento a otro los FPS caían muchísimo y se mantenían así de bajos, me decía. Parecía como que su PC de pronto dejó de usar la tarjeta gráfica dedicada y pasó a usar la gráfica integrada de Intel, ya que él usaba una CPU de Intel. Así que otra suposición que yo tenía era que el causante fuera el programa administrador de gráficos de Intel, el cual se llama Iris Arc Control. Y yo pensé que por error, quizá estaba forzando a la PC a usar la gráfica integrada en vez de la gráfica dedicada. Así que le dije que desinstalara este programa, pero no sirvió de nada. Luego le sugerí ayudarle a formatear su PC e instalar el Windows 11 con la gráfica ya puesta, pero después indagando en muchos lugares sobre esta posible causa, recomendaban entrar a la BIOS y desactivar la gráfica integrada, cosa que yo intenté, pero por mala suerte en la BIOS de su placa no aparecía esa opción, así que tuve que descartar esta solución. Luego en otro momento me comentó que varias veces cuando estaba jugando Dota 2 en Steam, este juego se cerraba, y cuando él intentaba entrar de nuevo, Steam no reconocía los archivos de instalación del juego, por lo que suponía que estos se habían corrompido. Entonces él tenía que desinstalar y volver a instalar todo el juego cada vez que le pasaba esto, por lo que este problema ya le estaba dando muchos dolores de cabeza, y a mí también, la verdad, porque yo no lograba dar con la causa y menos con la solución del error. Incluso entré al administrador de eventos de Windows para encontrar algunas pistas de lo que estuviera sucediendo, pero los mensajes de error que aparecían allí eran más genéricos, así que seguía siendo difícil dar con la causa. Y entonces, cuando ya me iba a rendir, me envió otro día esta captura de mensaje de error, y por fin pude deducir rápidamente el causante de este problema. Esto hubiera sido fácil si no se hubiera demorado en pasarme esta captura, pues en el título de la ventana del error estaba muy claro el culpable de esto. Este era el programa AAC Ambient Lightning.exe, que, investigando otra vez, encontré que era parte de la aplicación para controlar las luces RGB de la placa de Asus. El famoso programa al que hacía referencia a esto era el conocido Armoury Crate. Recién me enteraba de que este programa es conocido por dar problemas en algunas PC, así que la solución era muy sencilla, había que desinstalarlo. Por lo que la solución resultó ser más sencilla de lo que pensé que iba a ser. Entonces, le sugerí que él mismo desinstalara esta aplicación de su PC y que luego me comentara cómo iba. Al final me dijo que no le volvió a aparecer ningún error parecido y ya podía continuar viciando feliz de la vida. Y bueno, en este video hice un análisis de diferentes causas que pueden dar origen a este problema y sus posibles soluciones. Además, di algunas recomendaciones por si ustedes han tenido alguno de estos inconvenientes que he mencionado antes en el video. Y principalmente para mostrarles qué pueden hacer si les ha sucedido este problema en que los videojuegos se cierran súbitamente. Como pueden ver, hay programas que son capaces de causar conflictos inesperados con otros programas que aparentemente no tienen relación. Espero que alguna de estas recomendaciones y soluciones les haya servido.
Les agradecería que compartan este video con sus amigos a quienes les haya pasado lo mismo, y que además dejen su like y se suscriban. Con esto me ayudarían mucho, y recuerden que no les costará nada, ya que este tipo de suscripción es gratis. Además, así no se perderían los siguientes videos de soluciones a errores o relacionados a videojuegos que estaré subiendo próximamente. Hasta luego.